Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, y no estamos juntos, ya no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro ejercicio cotidiano de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, nos gusta combinar con ustedes el uso de nuestras respectivas imaginaciones. Proseguimos un hilo, una idea de Eve de Bonafini. La radio, bien pensado el asunto, funciona en los teatros de la mente. Para que la radio funcione en los teatros de la mente es necesario la combustión de la imaginación. Que aquello que ingresa en forma de sonido se convierta luego en imagen y que aquello que, incluso con el streaming mediante, ingresa en forma de imagen, inmediatamente tome otros sentidos. A veces las imágenes y los sonidos nos disparan recuerdos táctiles, olfativos, de tal manera que si todo se combina, se trata de una experiencia más que de oír o escuchar la radio. Ojalá lo logremos juntos, porque si no estamos juntos es difícil lograrlo. Y ya verán que cuando suenen las voces, cuando avancemos ahora que comenzamos el programa, tal vez la idea se complete en el cerebro de todos y cada uno de nosotros. Para que las ideas se completen en el cerebro, la imaginación es esencial, y en esta era de tanto robot, de tanto zombie, gobernando, llevando adelante iniciativas para perjudicar y no beneficiar a sus sociedades, es bueno despegarnos de ellos y sentir que tenemos agenda propia y sentimientos propios. En abril del año 2023, tenía entonces 93 años, Héctor Alterio vino por última vez a su país, a la Argentina, por última vez a su ciudad, Buenos Aires. La excusa era la representación de una obra de teatro, una pequeña historia, era el final evidente de su carrera, pero encubría otro asunto, que era su despedida. Tanto en los lugares donde actuó, como en el seno de la comunidad artística, estaba claro que a los 93 años y con una enorme vida y una gigantesca carrera como actor perseguido por la AAA, que se quedó a vivir en España después de una serie de amenazas, que fundó allí un nuevo universo artístico, pero que siempre estuvo volviendo a la Argentina, era el momento de decirle adiós. Este fin de semana, transcurrido ese tiempo, a los 96 años, el gran actor argentino, un ícono de la lengua hispana, se fue de este mundo. Causó una tristeza, no una sorpresa, estaba en la edad en que las personas suelen partir, estaba muy activo. Hay una última entrevista para el diario El País de España, que siempre lo consideró grande entre los grandes, en que está filmada en video, en un jardín, debe ser su casa. Alterio de memoria dice la letra del tango El último organito. Y dice como solo decía Alterio, convierte una obra de la canción en una obra poética para susurrar a los oídos, pero básicamente el último organito y su asunto crepuscular tienen que ver con una sensación que él transmitía al final, de agradecimiento a la existencia, de agradecimiento a esa doble cultura, la hispánica y la argentina, que le permitió desarrollarse como actor, y también la melancolía de un tiempo que se acababa con su propia vida. Cuando se concretó el homenaje de Sagay, de los actores y colegas en Buenos Aires a Héctor Alterio, la institución filmó un video que distribuyó en las redes, empezando por Jorge Marrale. Era la despedida de Alterio, estaba claro. Hoy es un día francamente especial. Estamos acá homenajeando la presencia de Héctor Alterio. María Fiorentino. Las imágenes toman el momento en que desembarca. Está haciendo su despedida de Buenos Aires. Héctor Alterio quería estar al lado de él. En una comunidad y va a producirse un encuentro con Pepe Soriano. La misma generación, la misma edad. Y con nuestro presidente honorario Pepe Soriano, y estamos agradeciéndole a la vida que estén tan vitales, tan en actividad y tan amorosos. Estás feliz. Así que dos potencias se saludaron.
está concentrada en este espacio un pedazo de la historia actoral de la República Argentina. Bueno, ellos dos son la Patagonia rebelde. Ellos dos son la historia de nuestro cine, la historia de nuestro teatro, nuestra historia. Para mí fuiste la historia de un exilio en un café de la calle cerca de un teatro, como corresponde. Me parece que sos el ejemplo más longevo en el sentido de que para nosotros esta parte de esa tu historia es también nuestra historia. Es también nuestra historia. Sos una luz para nosotros. Y Sagario decía para decirle a Héctor, nunca te fuiste. Es tu casa. Sos parte de Sagario. Pepe Soriano. Sos parte de nosotros. Bienvenido para siempre. Los quiero mucho. Me enorgullece ser un actor argentino. No es por patrioterismo, no es por inmodestia típica de la Argentina, sino que la Escuela Argentina de Actuación, Soriano es un ejemplo clarísimo, Alterio fue un ejemplo clarísimo, los dos fueron ejemplos clarísimos, pero también Alfredo Alcón, Federico Lupi y muchos otros actores y actrices se ha destacado en la lengua hispana, no solo en la Argentina, de tal manera que todos formaron parte de un sistema estelar muy grande, del cine, del teatro y de la representación pública de ideas comprometidas, de ideas políticas que siempre tuvieron como mira tratar de construir desde la actuación un juego, un entretenimiento, un mundo mejor. Cuando se menciona La Patagonia Rebelde, por ejemplo, película icónica de la historia de la relación del cine, la política, la investigación periodística y la develación de la verdad escondida, el papel del militar que terminará fusilando, casi que puesto en un brete por el uniforme que porta, la oligarquía argentina y el poder que lleva adelante, convirtieron a ese actor de izquierda, que siempre estuvo a favor de las ideas más progresistas, en justamente todo lo contrario. Pero claro, se trataba de un actor haciendo un papel para siempre. El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces la aristocracia argentina en el cumplimiento del deber y británica le agradece al coronel que ha fusilado. El coronel ha cumplido con el deber. Amigos, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. En esta escena participa como un terrateniente Osvaldo Bayer, el autor de la investigación. Se da cuenta y hay una mirada de Alterio que lo va a revelar todo, de que en realidad, entonces, como ocurrió tantas otras veces, las Fuerzas Armadas han cumplido un papel horrible. Han asesinado compatriotas siguiendo los mandatos de los poderosos que detestan a las mayorías. Hay una mirada, un primer plano. Ese primer plano se funde en los ojos de Alterio, del actor Héctor Alterio, haciendo el papel de un militar genocida. Cualquiera podría decir que era aquel papel que Alterio no hubiera querido hacer nunca, o tal vez el papel que siempre quiso hacer, mostrar cómo se porta aquel que no se parece en nada al hombre que está detrás del propio actor. El Alterio más dramático, en un papel para siempre, reitero. El Alterio que baila en una película, en Cenizas del Paraíso, en una escena directamente relacionada con Sorba el Griego, me pregunto en voz alta, película de Marcelo Piñeiro, de un momento en que la sociedad argentina miraba, durante el menemismo, las relaciones carnales. Y detrás de la familia aparentemente perfecta,
Lo que latía era un país en liquidación con unas fuerzas públicas en liquidación. Héctor Alterio era un gran lector y un gran decidor de poesía hispánica. Muy tempranamente en la Argentina grabó discos con su voz de actor joven, buscando siempre decir de una manera diferente a lo que consideraba la gran poesía y la gran poesía comprometida. España le dio la oportunidad de seguir haciéndolo e incluso, ya octogenario avanzado y nonagenario, con un guitarrista, un escenario, montaba espectáculos en que su voz estaba al servicio de grandes poemas de la historia. ¿Ha sido el hincha más famoso de la historia de Chacarita? Es posible. Y también es seguro, desde la Patagonia Rebelde en adelante, ya no pudo caminar como uno más por las calles y los barrios de la ciudad en que nació, ni tampoco en Madrid. Es un actor cuya fama, y pasa poco, fue paralela a su prestigio. Vieron que hay mucha gente que tiene mucha fama y ningún prestigio, y hay mucha gente que tiene mucho prestigio pero ninguna fama. En Alterio esas dos variables se combinaron en un solo individuo. Diciendo un poema lunfardo de Carlos de la Púa, el autor de La Crencha Engrasada, junto al Tata Cedrón, Héctor Alterio. Era un bon chaboleado, un chacarero, que se pilló aquel 9 en el Retiro. Nunca vieron esparo ni lancero, un gil a la acuarela más a tiro. Eran polenta el bobo y la marroca, y la empiedrada fule, berretín. De un grilo una cacimba daba boca, y un poco la orejeaba el chiquilín. El ropaez que acusa ese laburo trabucó bien al boncha de culata, pero el lancero trabajó de apuro y de gil casi más mete la pata. Era un bondi de línea requemada y guarda batidor, cara de rope. Si no saltó cabrón por la mancada, fue de chele nomás, de puro dope. Hermoso el ruido a púa de la grabación y Tata Cedrón como guitarrista. Estamos en la banda de sonido de La Tregua, la película de Sergio Renán. Es un tema del maestro Julián Plaza. Otra vez, pero antes, como en La Patagonia Rebelde, un elenco completamente extraordinario. Renán adoptando una historia del uruguayo Mario Benedetti. Y Alterio en un papel que compuso a la perfección. El oficinista, ya de vuelta a la vida, con hijos crecidos, viudo, que encuentra el amor en una muchacha mucho más joven. Y que por ende está lleno de dudas y de perplejidades. La película que convirtió en una actriz importante en el mundo a Ana María Picchio, la película argentina que compitió por el Oscar entonces. El mundo que Benedetti describió siempre muy bien de la burocracia, de los trabajadores obligados al sacrificio por causas ajenas. Un elenco completamente inolvidable. Y esta escena, la escena en el bar. Yo creo que empecé a darme cuenta el día que... La primera vez que la acompañé hasta el colectivo. El día que hablamos de su novio. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo.
de la pelea. Va. Tenía que decírselo, ¿comprende? Sí, comprendo. Comprende, pero no tiene nada que decir. Bueno, dígame usted primero qué quiere decir con que está enamorado. Creo que me voy a sentir más ridículo todavía. Usted no quiere hacer el ridículo, pero yo tampoco. Estar enamorado puede querer decir muchas cosas para los hombres. Bueno, ponga lo mejor de esas cosas. Me hace sentir muy mal decírselo, pero usted podría ser mi hija. Y los dos lo sabemos. Y ahí está el problema. ¿Qué puedo ofrecerle yo? Noviazgo. Dentro de 10 años voy a cumplir 60. Lo que le propongo entonces es un acuerdo. Un convenio, si quiere, entre lo que yo siento, entre mi amor y su libertad. Extraordinario momento de la historia del cine, además para pensarlo, ¿no? Dentro de 10 años voy a cumplir 60, tiene 50 Alterio, y se siente el personaje que representa el oficinista, y se siente completamente veterano. Él viviría al final 96 años, o sea, 46 más de su personaje allí. ¿Cuántas escenas de Alterio pasaron a la historia? ¿Cuántas películas? La historia oficial, por ejemplo. O El hijo de la novia. Un día Ricardo Darín me contó en un programa de televisión una historia sobre una escena muy famosa del hijo de la novia. Es esa escena en que, mirando a cámara, pero teóricamente con Darín sentado enfrente, Alterio le confiesa a su hijo, al que le ha legado un restaurante, que quiere casarse con su mamá, con su compañera de toda la vida, la actriz Norma Leandro, que está internada con un problema de deterioro mental, y que al plantearle al hijo tiene que hacer una transición desde lo rutinario hasta la emoción máxima. Y que ese día había como 80 personas en el bar donde se filmaba la escena, y la actuación de Alterio era directamente con una cámara enfrente. A esa escena Darín le aportaba solamente su espalda, simplemente tenía que ofrecerle la posibilidad de mirarse a los ojos, técnica de cine plano y contraplano, y que Alterio llegó como Héctor Alterio, saludó a todo el mundo, se pusieron en situación, toma uno, a veces en las películas hacen falta 5, 10, 3, 20 tomas para llegar a la toma perfecta, y en la toma 1 desplegó toda su sabiduría actoral de tal manera que cuando terminó la escena y Alterio salió del papel que estaba representando y preguntó, ¿estuvo bien? No le podía contestar nadie, ni el propio Darín, porque estaban todos llorando de emoción. La emoción del personaje, de la ficción, había traspasado esa barrera y emocionaba a los muy curtidos en emociones y en actuaciones. Y entonces el director le dijo, no, Héctor, no hay más toma, es la toma definitiva y perfecta. Y él, yo soy un profesional, hagamos otra, por favor. Hagamos 2 tomas más, quizás queda mejor después. Y era imposible, quedó la toma 1. A lo mejor parece una cosa interna de el cine y la actuación, y tiene que ver con la clase de profesional que era Héctor Alterio. Una vez que sonaba el momento de empezar a trabajar por lo demás, era un ciudadano común con preocupaciones comunes. Homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Al cumplir 20 años, Héctor Alterio elige grabar un poema de León Felipe. Y sobre este punto, creo que puedo decir también unas palabras. Este tono levantado del español es un defecto, viejo ya, de raza, viejo e incurable,
Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre, para siempre. Porque tres veces tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. La primera fue cuando descubrimos este continente. Y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida: ¡Tierra, tierra, tierra! Había que gritar esta palabra para que sonase más que el mar y llegase a los oídos de los hombres que se habían quedado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un mundo nuevo, un mundo de otras dimensiones, al que 5 siglos más tarde, en el gran naufragio de Europa, tenía que agarrarse la esperanza del hombre. Había motivos para hablar alto, había motivos para gritar. La segunda fue cuando salió por el mundo grotescamente vestido con una lanza rota y una visera de papel, aquel estrafalario fantasma de la Mancha, lanzando al viento desaforadamente esta palabra olvidada ya por los hombres: ¡Justicia, justicia, justicia! Había motivos para gritar. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aún tengo la voz parda de la ronquera. Fue el que dimos sobre la colina de Madrid en el año 1936 para prevenir a la majada, para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo tierra y el que dijo justicia es el mismo español que gritaba desde la colina de Madrid a los pastores: ¡que viene el lobo! Nadie lo oyó. Nadie. Los viejos rabadanes que escriben la historia a su capricho cerraron todos los postigos, se hicieron los sordos, se taparon los oídos con cemento. Y todavía ahora no hacen más que preguntar como los pedantes: pero ¿por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto. Ya lo he dicho una vez y lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre. Y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un... Ahí se cortó el video de Madres de Plaza de Mayo. Suficiente hemos escuchado y visto los que participan del streaming sobre el actor gigantesco, el icónico actor argentino, que si existe el cielo de los actores estará con Federico Lupi, estará con Alfredo Alcón, estará con Pepe Soriano, estará con las grandes leyendas de la historia de la actuación en la lengua castellana nacidas en la Argentina. El desfile de las películas, las argentinas y las españolas: El hijo de la novia, Caballos salvajes, La historia oficial, La tregua, La Patagonia rebelde, El nido, Canchapca, Cenizas del paraíso, Camila, El último tren, Cría cuervos, y así, hasta el infinito, Yo y la peor de todos, Yo la peor de todas, y después papeles en películas de la industria del cine: La piel del amor con Susana Jiménez en el 71, antes El santo de la espada, biografía de San Martín, con Torrenillo y Alfredo Alcón, midiéndose talentos y posibilidades en plena dictadura militar. Quebracho, Noviembre, Tiro al aire, Los 7 locos, El verano del potro, Los chicos de la guerra, Contar hasta 10, y así podríamos estar horas y horas y horas, porque la carrera, el currículum artístico en teatro, en televisión y en cine, el cine nos permite compartir con ustedes audios e imágenes. Ahora en el streaming fueron completamente al margen de cualquier norma. La prodigalidad, el talento y al mismo tiempo la capacidad de trabajo y las necesidades de trabajo de alguien que fundó una familia de actores, es bueno decirle,
decirlo, son únicas. Sin embargo, a la hora de el resumen rápido de los medios de comunicación, unos segundos, una escena, una de las grandes puteadas de la historia del cine, un momento para siempre, el viejo anarquista descubriendo que en la vida está a borde de un acantilado, escena de caballos salvajes, hay cosas que merecen la pena. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! De esa banda de sonido, estoy cansado de buscar. Algún lugar encontraré por aquel Andrés Calamaro. Algún lugar encontraré. Es una pérdida irreparable. Estuve sin saber qué hacer. Y se trata de un actor al que el público en cualquier lugar del mundo hispanoparlante despidió y o recibió siempre de pie. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero en algún lugar. Cuando hombres como Héctor Alterio dejan este planeta, además de la tristeza lógica, no se trata de una sorpresa, se trata del paso del tiempo. A las personas de buena fe nos resta ser agradecidos. Gracias, vida, por habernos permitido compartir un trayecto con hombres con personalidades de este calibre que representaron ideas mucho más importantes que cualquiera de nosotros. Pero otro no hubiera podido hacerlo como él lo hizo. Por eso decimos que es único, inimitable e insustituible en nosotros. Te espero. Perdí noción del tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual te espero en algún lugar. Te espero. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:35, Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni, buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo anda el equipo? ¿Cómo andan todos? Lunes, otra vez. Sobre la ciudad. Más adelante en el programa vamos a conversar con Mario Verón, que es miembro del Foro Audiovisual Bonaerense,
a través de esto que sucedió hace poco, que es la sanción de la Ley de Audiovisual Bonaerense, que ya es un hecho, ¿no? Y nos mandaron el comunicado del foro. Muchas provincias tienen ley audiovisual autónoma, digamos, de cada provincia, legisla sobre sus polos audiovisuales, y bueno, y es la primera vez que la provincia de Buenos Aires, con un territorio tan extenso, puede contar digamos que esta sanción de proyecto fue gracias a la perseverancia de un gran trabajo del sector audiovisual organizado. Y bueno, ahora que se promulgó, la implementación de esta ley logra descentralizar un poco la actividad a través de la división del territorio en regiones productivas, que va a generar empleo local y federal, porque el cine es muy importante. Recién en el raconto que hacías de la trayectoria de Héctor Alterio, veíamos cuán identitario es, ¿no? O claro, cuánto describen el clima de época las películas, más allá de su audiencia, o sea, de su resultado en términos de visualización, porque... Digo, por ejemplo, hay otras películas que en el momento que se estrenaron no fueron vistas, pero que después se transformaron en clásicos, ¿no? La Tregua es una de esas, y La Historia Oficial otra. Películas que fueron más importantes después que en el momento en los meses de sus estrenos. Por eso, como... digo, no todo es una valorización financiera y no todo está visto como un producto de marketing. El cine particularmente no lo es. Entonces, un poco para el fomento y la protección de nuestro propio cine es que vamos a conversar con Mario Verón, miembro del Foro Audiovisual Bonaerense, porque, bueno, él desde Ensenada, por supuesto, pero hay un montón de directores y directoras que... básicamente se pusieron muy contentos con esta sanción porque, bueno, es, digamos, un horizonte hacia donde proyectar la posibilidad de construir más trabajo, pero además de generar más trabajo, poder seguir desarrollando la industria audiovisual que, como te decía, fue muy importante hasta esta gestión de gobierno, que vino desde el discurso, digamos, que subsidiar al cine nacional era provocar el hambre del Chaco, consiguió una odiología, digamos, un sistema de odio al ciudadano medio que no sapere aude, que no piensa por sí mismo y que está todo el tiempo buscando que alguien le dé masticada la posibilidad de saber, que básicamente el de enfrente te roba para producir algo que no sentís como propio. Bueno, el cine nacional argentino es un bien del patrimonio nacional y hay que protegerlo, cuidarlo, promoverlo, y no es claramente ese sistema de ideas que muchos, hoy por hoy, tirados al fragor de las economías de plataforma, también saben descuidar haciéndose los otarios o los onzos, ¿no? Porque digo, nadie siente la falta ni de Tecnópolis, ni del Centro Cultural Kirchner, ni del Cine Nacional, ni del Cinear, ni del Inca, o por lo menos no lo dicen públicamente, como a tantas mentiras repetidas, pocas verdades también sostenidas. Así que, bueno, es un poco a la comunidad cultural a defender el propio patrimonio nacional, que es nuestro, ¿no? No solamente los commodities, sino también aquello que nosotros tenemos como valor agregado más allá de lo rentable o negocio que pueda ser la cultura. Es dable pensar que también se necesita gente con capacidad de liderazgo por su fama que lleve adelante ciertas iniciativas con el respaldo de otras. Digo esto porque en este raconto de Marina de este momento, Tecnópolis, el Centro Cultural Kirchner, el Instituto de Cine, el Instituto de Teatro, todo aquello que la administración de Javier Milei busca destruir, no tiene una defensa organizada en público, sino defensas que parecen sectoriales y no de los partidos políticos o las organizaciones, sino más vale de los principales afectados. Como si la propia política le bajara el precio, ¿no? A la cultura creo que nacional. Hay un problema y quiero dar un ejemplo. Ayer, por segunda vez en Brasil, un montón de artistas importantísimos, entre ellos Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque de Holanda, por mencionar 3 octogenarios, participaron en gigantescas convocatorias públicas contra el proyecto de ley de amnistía de Bolsonaro en el Congreso de la Nación, pero no solo contra eso, sino contra un modelo político que el bolsonarismo, con peso específico en los poderes legislativos y en los poderes judiciales en Brasil, quiere llevar adelante mientras gobierna el presidente Lula. Festivalazo se armó en Brasil para oponerse. Altísimo festival. En la Argentina no ha habido nada que se le parezca. ¿Y qué quiero decir con esto? Seguramente no será porque no haya gente que quiera participar, que lo sabrá, sino que no hay gente que los organice. Y eso es todo un asunto. Bueno, alguna gente hay. No, alguna gente hay, pero estoy hablando de las dimensiones de las cosas.
una cosa es lo testimonial, es lo chiquitito, es la invisibilización por parte de los medios de comunicación de lo que ocurre. El otro día en la Plaza de Mayo, por decir hubo una actividad grande, al día siguiente no la vio ni Clarín, ni La Nación, ni Telefe, ni Canal 13, no la vieron, y era en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada. Se parece demasiado a manipulación gigantesca de la opinión pública, con el fin de que aquel argumento que el macrismo inventó y que el mileísmo perpetúa siga calando en la sociedad a pesar de las evidencias. ¿Cuál es el método que el macrismo utilizó para denostar lo público y valorar lo que iba a hacer en su lugar? Empezó y lo distribuyó en los WhatsApp de los periodistas que en los medios de comunicación empezaron a decir que con la plata del fútbol para todos, gratuito para la sociedad argentina, se iban a construir 10.000 jardines de infantes. Claro, pero ellos subsidian a Marcos Galperín y le dan un montón de subsidios a las retenciones del campo y le dan un montón de subsidios a los streams. Esto está claro. No ocurrió nunca. Sistema de medios, comunicación, todo. No se trata de un detalle, sino no ocurrió nunca una cosa, nunca ocurrió que se construyeran esos jardines de infantes, y sí que el fútbol volvió a ser pago para siempre. Es decir, eso no cambió. Y con ese mismo modelo argumental prometen una cosa denostando otra, terminan. El gobierno anunció ayer, va a proceder a ponerlo en público hoy, van a subastar el lote donde funcionó Tecnópolis. Sí, una concesión a 25 años, ¿no? Claro, para hacer negocios privados, diciendo que el ciudadano común pagaba con sus impuestos las actividades en Tecnópolis, y entonces, si no reaccionan los propios afectados, no esperemos de una sociedad en parte intoxicada con mala y capciosa información que reaccione. Ahora, el asunto es cuando aquellos que deberían reaccionar y ser parte de los liderazgos se adaptan a las nuevas situaciones, miran su propio bolsillo, o se quieren parecer a eso, ¿no? Bueno, o se quieren parecer a, dicen, el electorado eligió esto, vamos a parecer y pensar como piensa lo que eligió el electorado, porque lo que quiero es que me elijan. Entonces reina como un marco teórico del yo por encima del nosotros, o de quiero prevalecer porque esta gente no me está reconociendo. Y uno tiene que empezar a reconocer y agradecer. Esto bien que decías, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido, pero empieza por uno. Lo que sí. Es como decir, yo quiero que aquel haga tal cosa. Bueno, hacelo vos. Por casa como andamos. Por casa como andamio. ¿Y qué te importa más? ¿Poner la carita, la figuración, sentarte en un almuerzo? ¿O la verdad de la sociedad a la que perteneces, de la que formás parte y a la que deberías agradecerle? Hablo de todo y de mucho, como está claro, pero miren si no, las autocelebraciones de los premios que se conceden, negocios de por medio, de tanta y tanta personalidad mirándose el ombligo, en lugar de ponerse al servicio de ideas superiores a sí mismos. En la calle de Buenos Aires, en las calles de Buenos Aires, Martín Suárez, en el móvil 1 de la M530. Martín, ¿cómo va? Carlos, Marina, buenas tardes. Recién estaban hablando de la promesa de campaña de Mauricio Macri, me vino ese recuerdo también de los 3.000 jardines de infantes que no construyó ninguno. No solamente no lo construyó cuando fue presidente, si ahora su primo, Jorge Macri, está cerrando jardines de infantes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y los mismos que llegaron al poder hoy, al poder libertario, el propio Javier Milei, que recordamos que en medio de la pandemia decía, abran las escuelas, nos están asfixiando, queremos que los pibes vuelvan a las escuelas, es el mismo que propone en el proyecto de reforma educativa la escuela en casa, es decir, que los pibes vayan ahora a estudiar a la casa para ahorrar el alquiler de edificios escolares, bueno, para hacer un recorte y vender, ¿no?, los que son propios del gobierno nacional. Y arrancamos esta semana con un tema que fue totalmente silenciado en los medios de comunicación, como casi el 99,9% de aquellas cosas que ocurren respecto a gestión en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que algunos gremios, Carlos, algunos gremios docentes denunciaron en las últimas horas que el macrismo porteño confirmó el cierre masivo de grados en escuelas primarias en la última reunión paritaria, en la última mesa salarial de este fin de semana. La denuncia fue realizada por la Asociación Docente Ademis, quien alertó que al cierre de grados anunciados por el gobierno porteño se suman el cierre de salitas en jardines de infante y también la eliminación de materias en el nivel secundario. Para este programa, ni para la radio, me animaría a decir, estos anuncios son algo nuevo, dado que los venimos cubriendo desde inicios de este 2025 y de años anteriores también, pero cuando asumió el gobierno de Javier Milei a nivel nacional, de la mano también del gobierno de Jorge Macri, el ajuste en materia educativa fue realmente profundo. Lo que cambia ahora
es que fue confirmado por funcionarios del Ministerio de Educación de la ciudad en la última reunión de la mesa salarial realizada este fin de semana. Hablamos con Amanda Martín, que es la secretaria gremial de la Asociación Docente ADEMIS, que brindó más detalles de este encuentro y también de los argumentos que brindó el Ejecutivo porteño para llevar adelante estos cierres. La escuchamos. Este 2025 se resistió fuertemente el cierre de muchos grados de primaria, aunque el gobierno admitió en esa mesa que no tiene un plan preciso de cómo va a proceder a ese cierre. Es decir, admite que hay en zonas geográficas de la Ciudad de Buenos Aires grados, secciones abarrotadas en el Distrito 21, que es la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en La Boca, en el Distrito 4, es decir, admite que esta problema de matrícula no es igual en todas las zonas de la capital federal, pero la única respuesta que tiene el gobierno es los cierres, es decir, no presenta una política educativa para abordar la problemática que se está presentando. Simplemente procede a un cierre, procede a una fusión, por eso lo estamos denunciando como un ajuste. Desde el 9 de febrero del 2026, las escuelas se van a ir informando de estos cierres o fusiones porque dicen que están trabajando con las supervisiones escolares, es decir, no tienen un plan. Bueno, no hay un plan. No hay un plan en materia educativa, o sí hay un plan. Claro. Es vaciar a la educación pública aquí en la ciudad de Buenos Aires. Déjame que vuelva a los 3.000 jardines de infantes que había prometido Mauricio Macri cuando era presidente. ¿Sabés cuánto concretó en realidad? No. Porque llevó adelante parte de la campaña, de su promesa de campaña. Solamente 35 en toda la República Argentina. Cuando esos 3.000 jardines estaban pagos, fueron a licitación pública, empresas que ganaron millonarias sumas de dinero, no concretó ningún jardín de infante que estaba dentro de esos montos, pero así todo no devolvieron el dinero del Estado. Así que de los 3.000 jardines de campaña, 35 hizo durante la presidencia Mauricio Macri, y su primo Jorge Macri, hoy como intendente porteño, está cerrando cientos de salitas en todos los jardines de nivel inicial. Más o menos así, Martín, ¿eh? Para quien no lo supiera o supiese, no es que no haya plan, es que hay un plan de destrucción que se oculta detrás de las buenas apariencias y los formidables modales y las pautas gigantescas. Gracias, Martín. A vos, Carlos, abrazo. Martín Suárez ayudándonos a entender cosas vinculadas nada más y nada menos que la educación en la ciudad más rica de la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires. Para el que no estuviera enterado porque no quiere o porque los medios no le cuentan, el asunto del macrismo con terminar con el fútbol gratuito y volver a cobrar por las transmisiones, que ha permanecido, aunque haya gobernado Alberto Fernández y hoy gobierne Javier Milei, tiene por detrás un trasfondo gigantesco de negocios y de poder. Hoy, en medio de todo lo que pasa en la Argentina y lo que está pasando en el continente y en el mundo, si el diario Clarín y el diario Nación todos los días, hace 2 semanas y sistemáticamente, pintan como el malo máximo de la sociedad argentina al presidente de la AFA, a Chiquitapia, no es por las cosas malas que haya hecho Chiquitapia o por lo desagradable que les resulte a algunos o por sus posturas políticas o por de quiénes fue yerno o qué hacía cuando era hincha de Boca y estaba en el tablón, sino porque están bregando esos grupos hegemónicos por quedarse con el negocio del fútbol, con el apoyo de Javier Milei, con una coda. Lo que quieren, además, es privatizar los clubes de fútbol. Y en ese sentido, tanto el Chiquitapia como algunos clubes importantes, entre ellos Boca, con Riquelme como figura máxima, están en contra de la privatización y de que el negocio vaya a parar a los que siempre hicieron negocio hasta el programa Fútbol para Todos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que cambió eso por un tiempo y trajo las consecuencias que hoy estamos viendo. Aquel que escucha esta radio, que mira este streaming, tendrá más o menos idea de que es así, pero la verdad que es una idea que debería militarse ante la lluvia de estímulos que tiene cualquiera que consume medios de comunicación para creer que lo que está ocurriendo con el fútbol y su ballet un poco antes del nuevo mundial, con Argentina campeón del mundo, etcétera, etcétera, tiene que ver con la nobleza de la información y no con la bajeza de querer colonizar mentes para justificar lo que vendrá luego, como ocurre con tantos otros asuntos como la situación política de Venezuela. O los pastores que se autopostulan como candidatos a presidentes, los pastores evangélicos, con lo que eso significa, y la repercusión que eso tiene en un porcentaje importante de la comunicación que apuesta y siempre gana, y si no gana,
dice, yo no tuve nada que ver. Nosotros creemos, en cambio, que la patria no se vende. Y de 2023, antes de que asumiera Javier Milei, llevamos adelante este proyecto de exportar la radio para hacer radio, café, concert, música en vivo, historia y poesía, mirándonos a los ojos. Perdimos la cuenta de cantidad de funciones durante el año 2025, que está terminando, pero la verdad han sido docenas, y agradecemos muchísimo poder hacerlo. Seguiremos haciendo el espectáculo el año que viene, seguiremos en enero incluso, pero durante todo 2025 elegimos los domingos al mediodía. Nos pareció bien plantear un horario amistoso, de almuerzo familiar, para de lugar en lugar ir haciendo lo nuestro. Este domingo que viene, el domingo 21, es el primer domingo del nuevo verano. Es un aniversario de 20-21 de diciembre de 2001. Estaremos en Barracas, en el Club Social Luzuriaga 348, aquí en el sur de la capital federal. Las entradas, como siempre, se venden por alternativa teatral. Gracias a todos los que ya compraron, son muy baratas, casi que demasiado baratas, pero el intento es llenar los lugares de gente que empatice entre sí, en medio de los malos del barrio, de el odio como política. Nosotros creemos que la cosa deberá ser sí o sí diferente, y que no debemos resignarnos a no hacer nada y dejar que el huracán se lleve puesto casi todo. Así que este domingo estaremos otra vez. A las 13 se abre la puerta, a las 14 empieza el espectáculo en el Club Luzuriaga, donde con tanto afecto y amor fuimos recibidos por un público, además, extraordinariamente empático. Eso necesitamos, eso queremos, los invitamos a todos. El subsiguiente, el 28 de diciembre, imposible olvidar el Día de los Inocentes, el día en que Menem decidió indultar a Videla, por ejemplo, estaremos nosotros haciendo lo nuestro. La patria no se vende en el Perón de Lanús. Volvemos por tercera vez en el trimestre. Por cuarta vez en el trimestre, y nos sentimos muy complacidos de que allí también, en un lugar tan simbólico de tantas cosas, seamos un montón los que nos reunimos en torno al fueguito de no vender la patria, de conservar el corazón caliente. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mi consejo no te voy a enderezar, ya sé que no has conseguido abrir todas las tranqueras y galopar campo afuera para poder olvidar. Ya me han dejado triste tus ojos engañadores, ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. No sé si al verte tan lejos tendrás arrepentimiento, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Mañana, martes 16 de noviembre. Dios mío, qué poquito falta para el fin de año. 16 de diciembre. Es que recién me saludaron por mi cumpleaños y me quedé habitando noviembre. Qué poquito para que termine el año, sí. Lugar común en el ciclo Río de Tango en La Polilla, que queda en Castro Barros 874, en la capital federal. Va a presentarse el Torcuato Trío. El Torcuato Trío se presenta con entrada al sombrero. A las 21 habrá una clase de tango, a las 22 milonga más música en vivo. El Torcuato Trío está integrado por Martio Maciel en la voz, Javier Raubián en guitarra y Sebastián Barrera en guitarra. ¿Dónde queda? Me preguntaste, martes 16 de diciembre, el lugar Castro Barros 874 en la capital federal. Pero el trío está ahora aquí con nosotros. Martio, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por venir a la radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, un placer estar acá. Realmente estamos el trío contentos. Ahora que lo dijiste, parece un trabalenguas, porque nunca lo digo, siempre salimos a tocar y estamos el Torcuato Trío, sí. Torcuato Trío. Pero puede pasar, con el cañón que tenés, no necesitas acercarte al micrófono. Javier, ¿cuál es Javier? Javier, ¿cómo va? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No hay por qué. Tardes, sí. Gracias por venir temprano. Estuvimos, viste, muy puntuales. Y además estuviste... Los guitarristas solemos ser más puntuales que los cantores. Es una acusación, ¿no? ¿Estuviste templando la guitarra, además, adaptándola a la temperatura del lugar? Sí, digamos que sí. Viste que acá hay una temperatura, para que te diga. Es menor la temperatura aquí que en la calle, seguro. Mirá. O debería así serlo. Gracias por estar acá. Sebastián, en este caso. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno... Ahí estábamos con Javi afinando un poquito, repasando algunos temas. ¿Qué afinaban cuando repasaban? Así como si estuvieras en una tertulia. Sí, estábamos ahí viendo, pasamos un poquito Ave de Paz, algunos temas que tienen algunos arreglos particulares que siempre Javi está pensando acordes. Entonces yo digo, bueno, repasemos un tema. Hagamos de cuenta, repasemos un tema. Sí, el cantor llegó tarde. Ave de Paso me encanta, Ave de Paso. Ave de Paso, dale. ¿Te gusta? Dale, vamos con esto, por ejemplo. Un poquito. Ha llegado el momento, querido, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós.
nuestro amor fue un amor de momento. Mi cariño fue un ave de paso y tus besos de miel y de raso fue un vaso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequito de cobre, muchacho moreno, tu amor tropical exhala un suspiro de brisa salobre con una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y dejé el corazón. Muchísimas gracias. Bravo, bravo. Una característica del Torcuato Trío se autopropone como un grupo nuevo y con experiencia, veterano y joven al mismo tiempo, es que sus 4 integrantes nacieron con la recuperación de la democracia. Es decir, son cuarentones tempranos, 1983. 82. 82, 83, 83. Nunca vivieron en un país gobernado por militares, por ejemplo. No, por suerte no, y por desgracia están pasando tantas cosas que uno duda un poquito. Sí, no hablo... si esa lógica, el autoritarismo no gobierna hoy con Javier Milei, estás diciendo. Exactamente. Perdón, no me estaba escuchando. Sí, los tres formamos este Torcuato Trío hace unos 6 meses, más o menos. Y bueno, estamos acá contentos de estar invitados. Vamos a tocar mañana a partir de las 21 ahí en Cielo de la Polilla. Estamos presentando un repertorio que bueno, nos convoca a los tres, adaptándose un poco a mi repertorio. Yo ya toqué unos años en varias formaciones y finalmente me caso con este trío, que era lo que estaba buscando. Necesitaba un formato estable con guitarras y gente que uno se sienta compañero y agradecido, así que empezamos a hacer el repertorio con mucho amor, se adaptaron a muchos de mis temas y ellos también me están trayendo canciones nuevas y bueno, y de a poquito vamos cerrando el año, hicimos varias presentaciones y estamos próximos a entrar a grabar en un estudio con alguna producción un poquito más. Consulta, dijiste me caso con este. Me caso con Sí, los... a mí ya también me llamó poderosamente la atención, me caso. Yo estoy un poco nervioso, capaz se me nota, estoy transpirando. Entonces me puso un poquito nervioso estar acá, te admiro un montón, así que nada, es eso. Pero sí, me caso, chicos, ¿ustedes se casan como se quieren casar conmigo? Sí. Yo digo que sí. Porque... Me gusta. Porque en este caso nadie le dice a nadie qué es lo que tiene que hacer. Entonces firmen papeles por las no dudas, ¿no? pasa Que la guitarra la tenías antes separación, por cualquier cosa. No estés nervioso, que es la radio y en realidad está completamente a favor tuyo. ¿Por qué Torcuato Trío? Yo creo que el único que puede responder la pregunta es Javier Raubián, oriundo, pero veníamos buscando un nombre y realmente no sonó bien, pero contalo porque vos lo propusiste. No es un homenaje a Torcuato Di Tello, ¿no? No. Ni al Torcuato ni Tasso Marcelo tampoco. de Alvear, ni Ángel de Alvear. Claro, Marcelo Torcuato de Alvear. No, porque en realidad Seba lo propuso dice Javi que vive en Don Torcuato y no sé qué. Y no, podría haber sido bien. en Ciudadela, trío, yo vivo en Ciudadela, Claro. pero bueno, salió así, de verdad. Salió así, pues siempre que nos espontáneamente. juntamos Torcuato, vienen a ensayar allá también, entonces quedó Torcuato Trío. Bien, has cantado y has actuado con otros grandes cantores, entre ellos Cucuza Castielo o el Chino Laborde, o otros grandes músicos como Noelia Cincunas, Moscato Luna, aparte de una escena, digamos, en que las músicas de raíz son hoy concretamente, antes de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Argentina, músicas de resistencia. Total. ¿Lo concebís como eso, como parte de una resistencia a las invasiones bárbaras, a los géneros que llueven y de repente congregan millones de personas, pero cuyo contenido a veces da que pensar un montón? Y resistencia, hablando particularmente de este presente, y me parece que la música siempre fue un acto de resistencia para cualquiera que ejecute, ya sea instrumento o voz. Y en mi caso, o en nuestro caso particular, realmente estamos en un momento que está atravesando el país donde los músicos se ven cada vez más complicados en todos los aspectos, si bien para toda la sociedad, para todos los trabajadores, pero el músico me parece que es muy vulnerable
frente a todo lo que pasa y bueno, y meterle todo este amor, dedicación, ensayo y compromiso para hacer trabajos que tienen que ver directamente con la autogestión, porque gestionamos desde el espacio del lugar. Los videos hoy abrieron con Mañana zarpa un barco, hicimos 2 versiones grabadas, audiovisuales, que bueno, como casi todos los músicos, de modo autogestivo, y bueno, y todo lo que cuesta eso, realmente desarrollarse en este momento es como, de alguna manera, estar resistiendo, porque si fuese por la oportunidad o por la falta de privilegio y tendría que dedicarme solamente a trabajar. Tengo mi trabajo paralelo y bueno, y nosotros, los chicos también, y bueno, lo tomamos como un acto de resistencia y de amor, poder seguir haciendo e interpretando canciones, más allá de las letras y el repertorio, como uno lo lleva al frente, ¿no? Claro, cuando hablamos resistencia no hablamos de panfletear el arte, ni muchísimo menos, sino que ante la invasión de otras cosas, y ojalá todos los artistas ofrecieran resistencia y todos los músicos, como dijiste recién. Me parece que hay algunos que son resistentes y otros que son completamente complacientes en cualquier época. Aquí, en el peor de los sistemas de la historia en la Argentina, había cantantes muy populares que cantaban la felicidad, ja, 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 ja. Tal cual. Embruteciendo el cerebro de su propio público, o si no te gusta la alegría de la gente, tirate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas si querés poder cantar. Y sin embargo se trata de ídolos gigantescos sobre los que nadie se pronuncia nunca, a pesar de las evidencias, y que no ganaron ni por resistencia ni por complacencia, sino por insistencia de una industria que le pone millones de dólares todos los meses a productos inocuos políticamente o socialmente, y descarta a todo aquello que no le parezca complaciente. Así que cuando hablamos de la resistencia de los géneros de raíz, hablamos de aún hacer poesía amorosa en una canción, no hablar de política o de lo social, es la resistencia ante la banalización y la estupidización. Y más un género como el tango, ¿no? Quizás como el folclore también, o músicas populares que fueron más populares en otras generaciones, y de repente hoy con todo el mercado que hay industrial en plataformas digitales que ofrecen una música, más allá que me guste más, me guste menos, me parezca o no me parezca, me parece que se está ofreciendo o se está sirviendo de una manera más pacata, con mucho respeto también, porque me parece que hay pibes jóvenes que están haciendo otros géneros como el trap o cualquier otro género y que le ponen dedicación y amor y todo, pero bueno, en este momento hacer tango yo creo que es muchísimo... Contracultural. Contracultural, exacto. Con respecto a esto y la pregonada libertad de mercado, ¿no? Si uno va a un supermercado, hoy por ejemplo ya hay 10 marcas de harina o de fideos, por ejemplo, descubre que a la altura en que las personas miran para comprar, la mayoría de las personas, hay unas marcas. Después, más abajo hay otras marcas. Muchas veces esta marca y estas son del mismo dueño, son marcas distintas, pero el producto es el mismo, tiene la misma multinacional detrás. Hay una tercera o cuarta marca, a veces es del supermercado, pero resulta que la fabrica el mismo, de la primera y la segunda, más barata para que el supermercado tenga su propia marca, y más abajo hay una cuarta opción a la que nadie mira y que tal vez sería la que hay que comprar. Bueno, con la música, las obras de teatro, con el cine, con las exposiciones de pintura, con los sitios oficiales que quedan, pasa exactamente lo mismo. Hay cosas que están escondidas de tal manera que hay que buscarlas con lupa, y hay otras cosas que resplandecen y son tan evidentes que todo el mundo va hacia ellas. Y en teoría esto es libertad de mercado, pero no es libertad de mercado, es imposición de mercado, que a veces se nota en los fideos o en las harinas y no se nota en la cultura, y en la cultura no solo existe, sino que es harto evidente y está gritando. ¿Tu nombre, Martio, de dónde viene? ¿Es Martín? No, en realidad nos trajo un poquito acá, y quiero agradecer una chica que fue productora de cuando presenté el disco Días de Tango en 2018, que es Ariela Paula Rodríguez, con quien trabajé un tiempo haciendo el desarrollo y la campaña de esa presentación. Y claro, yo tenía las redes desordenadas. Yo también hago radio hace mucho tiempo, y me dijo, decidite, porque en la época que se ponían las políticas duras de las redes y me obligaban a poner mi nombre original, si no me cerraban la cuenta del programa. Entonces había muchas cuentas que se llamaban Martín Maciel. Rituales urbanos. Rituales urbanos, se llama el programa. Y había muchas cuentas, tanto de Instagram como de Internet, de Instagram. Así que en un momento me dijo, si quieres que trabaje, que ofrezca tu música y que podamos hacer algo, necesito que o bajes todas las redes o sientes un nombre. Me dice de tango. Ya me decían Martio muchos cercanos, pero no me gusta, me suena raro. Y bueno, en un momento me dijo, decidilo. Así que nada, lo pasé así a secas y quedó Martio Maciel, deriva de Martín Maciel.
Bien, o más o menos así. Yo creí que era Martirio, pero dije, Martirio vive en España y canta copla. ¿Te podemos pedir uno más? Claro Les sí. podemos pedir una más. Gracias al trío, el Torcuato Trío. El Torcuato Trío vamos a interpretar el adiós y dice así. En la tarde que en sombras se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación, mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. En vano el alba con voz velada dejó la noche en la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en ecos, buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Cuando vuelva a lucir la primavera y los pastos se pinten de color, otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves poblarán de trinos el lugar y el cielo volcará su claridad, pero mi corazón en sombras vivirá y el ala del dolor me llamará. En vano el alba dirá a la luna con voz velada la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en ecos, buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Bravo, bravísimo, qué vozarrón. Y eso fue un elogio, ¿no? Ese caudal es un barítono natural, ¿así? ¿Un barítono, Sí, es un barítono. Sinceramente estudié muy poco. Me formé un año, estuve en el Juan Pedro Osnaola. Y bueno, evidentemente no pude seguir por razones
distintas. Estoy nervioso. Tenías que Sí. laburar. Tenía que laburar y me fui. No, de verdad que razones. me dedico a hacer bastantes cosas por cuestión de la vida, así que nada, en un momento casi llego a fin de año, pero nada, y no tengo quizás una formación de lenguaje. Ellos sí, yo los admiro mucho porque estudian mucho. Aquel se sienta a hacer los arreglos, este señor acá toca, todos estamos en varios proyectos y bueno, yo los admiro muchísimo, me adapto cantando y bueno, disfruto mucho cantar, si bien no tengo esa formación, pero sí sé que soy un barítono. Y mi abuelo cantaba, yo no sabía, después que empecé a cantar tango me enteré que cantaba tango, así que bueno, evidentemente había algo hereditario y bueno, yo tengo una familia con estos graves, así que hay que aprovecharlos. Es bueno, hay que aprovecharlos para la radio y para cantar. Ahora que estamos en el mes de diciembre avanzados y uno ve en la vida cotidiana la cantidad de gente que termina las clases, que se recibe, que tiene cosas para festejar, y ve la contracara del país de los Milei y los Macri, la verdad que debería ser un peso específico que todos tendríamos que tener en cuenta. La cantidad de gente que estudia sociología, Marina es una de ellas, filosofía, antropología, medicina, biología, física, física cuántica, astronomía, la cantidad de personas que trabajan estudiando de cosas abstractas sin encontrarle el sentido final, pero sabiendo que deben formarse para contribuir a un mundo mejor. La cantidad de gente que estudia audiovisuales, la cantidad de gente que estudia cine, la cantidad de gente que estudia fotografía, la cantidad de gente que estudia periodismo, comunicación, los millones de argentinos que no están representados en general, que dedican su vida a estudiar porque existe un sistema público para poder estudiar, porque existen sistemas privados también, todos los cuales sueñan, algunos son primera generación, segunda generación de personas que pudieron ir a la universidad, con contribuir a que esta sociedad sea muchísimo mejor. Y son argentinos que votan o votarán, algunos votarán, otros ya votaron, son argentinos de bien, de nobleza, que creen en la perfección del estudio, mientras hay un sistema que los impulsa a la especulación financiera, a saltear todas las etapas posibles, a ir a un examen y machetearse y copiar sin ninguna responsabilidad por lo que deberían aprender y luego deberán aplicar profesionalmente, que dan ganas de decir, porque la formación de los músicos, entre todas estas formaciones, ha tenido un impulso muy fuerte en la Argentina en los últimos 25 años, y eso redunda en la calidad de los guitarristas, por ejemplo, en este caso, la cantidad de gente que toca, que estudia, que se preocupa y que no está pensando en un viaje a Miami o en ganarse la lotería a fin de año, sino en tocar mejor la guitarra, o en cantar o afinar mejor, o encontrar mejor un tema, y a todos les debemos decir gracias, porque son sujetos tácitos de nuestra vida, embellecen la existencia de los seres humanos y lo que tienen es una admiración por algo que es sencillamente poético. Cantar buenas canciones, tocar buenas canciones, hacer buenos programas de radio, filmar buenas películas, hacer un podcast que esté bien, a lo mejor representa el esfuerzo de muchas hormiguitas chiquititas que no se dan cuenta, pero forman un hormiguero. Y tal vez, como decía Eduardo Galeano, mucha gente chiquitita haciendo cosas pequeñitas nos está ayudando a cambiar el mundo. Así que gracias por haberlo hecho aquí con nosotros. Por favor, un placer para nosotros. Y quiero repetir la fecha de mañana y agradecer. Es un segundito. Sigue la polilla, que en Castro Barros 874. Es a partir de las 21 horas que hay clases. Después clases con práctica en vivo. Y más o menos después de las 10:30 de la noche integran la música en vivo. Está el Torcuato Trío. Va a estar cantando. No me sale el apellido, decir el nombre de tu chica que va a cantar con nosotros. Sí, mañana tenemos una invitada, Daniela Stoklosa, el apellido ahí polaco. ¿Cómo se llama, Daniela? ¿Cuánto? Stoklosa. STK, todas las consonantes juntas. Sí. Bueno, me costaba el apellido y además, bueno, agradecer a la gente ahí del espacio que estuvieron todo este año laburando a full y cada vez se pone mejor. Y es un espacio que es a la gorra y bueno, que puedes disfrutar absolutamente todo eso. La barra es bastante accesible y le mando un saludo a los organizadores que son Rosario y Axel, que además de dar las clases organizan toda esa movida que es espectacular. Un día martes donde se pone a full boedo y bueno, así cerramos el año y gracias a ustedes, por supuesto. No te pongas nervioso. Discúlpame. ¿Puedo hacer un llamado a la solidaridad? Sí, con gusto. Que siempre viene bien, pero bueno, en esta época es una chiquita de 9 años que se llama Pilu, por ahí la ubican. Juntos por Pilu es del Instagram. Pueden seguir ahí están los datos de los padres y cómo ayudar. Que tiene 9 años, pero hace como 4 años que viene sufriendo un cáncer de leucemia y ya de nacimiento tuvo muchas complicaciones, la viene peleando. Las familias de Don Torcuato son vecinos. Y hoy esta chica Pilu llegó a Singapur, que es el único lugar donde
le aseguraban que la podían operar de trasplante de médula. Bastante complicado y bueno, gracias a la ayuda de todo el mundo que bueno, gracias a la solidaridad pueden estar haciendo así que el que viaje pueda y la ayudar, operación. que quiera ver ahí las redes cómo colaborar de alguna manera, porque todavía necesitan pagar un montón, ¿viste? Repetí la dirección en Instagram. Juntos por Pilu. Juntos por Pilu. Ojalá estuviéramos todos juntos. No estemos nerviosos nosotros. Ellos deberían estar muy nerviosos porque el mundo tiene futuro. Recuerdo para contarle al mar, la noche es larga y no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué lloras. 2 meses en un barco viajó mi corazón, 2 meses añorando la voz del bandoneón. El tango por tu amigo donde ancla la ilusión, al gusto de las olas se amaga la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar, el ritmo de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar, mañana zarpa un barco y tal vez no vuelva más. Qué bien se va a bailar sobre la tierra firme, mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga y no quiero que te triste, muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga y no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones.
Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? 15 y 26 ahora y nos vamos rumbo al móvil 2 de la M530 en la Casa Rosada, nuestro compañero Fabián Goldman. Fabián, buenas tardes. ¿O serán tardes nomás y no tan buenas? No, buenas tardes Carlos, buenas tardes compañeros, oyentes de la 530. Una semana que se presenta con vientos del oeste favorables para el gobierno nacional, no solamente en lo que está aconteciendo en el Congreso, donde quizá aprueben esta semana el presupuesto nacional, que empezará a tratarse esta tarde, todos los cañones apuntan ahí, pero además porque en estos vientos que vienen del oeste, la famosa muralla de Quilapayún la está tratando de sostener o construir de alguna manera Kast, el nuevo presidente chileno, el electo presidente chileno ayer domingo, que mañana, martes al mediodía, a las 12 más precisamente, estará ingresando a la Casa Rosada para tener su reunión con Javier Milei. En la Casa Rosada habían anticipado hace 40 días aproximadamente, no, antes de la primera vuelta, que cuando finalizó la primera vuelta electoral con el triunfo de Jara, la candidata comunista que formaba parte de la coalición, y con los números puestos para el triunfo casi seguro de Kast, que no se iban a pronunciar. Bueno, esto aconteció justamente al día siguiente de aquel triunfo, y allí Javier Milei se mostró la comunicación que había tenido con Kast. Bueno, mañana va a ser en persona para consolidar este avance de la derecha en América Latina, Carlos, que indudablemente pone de manifiesto lo que estamos viviendo en esta nueva época, con la construcción de esta nueva doctrina Trump-Monroe, que llegó para quedarse por lo menos por unos años. Podríamos definir eso como, si miramos el mapa del Pacífico de América del Sur, vemos ahora Chile, Perú, Bolivia y Ecuador gobernados por la derecha. Se ha formado en esa zona un polo de derecha, en el caso de Kast, de ultraderecha, y te quiero preguntar, tu amigo, el embajador estadounidense, Peter Lamelas, ¿recibirá mañana en la Casa Rosada, donde suele estar, también al candidato neonazi que ganó las elecciones en Chile? No aventuro pronóstico, en principio diría que no, Carlos. Probablemente haga todo el esfuerzo por verlo, no me extrañaría que Peter Lamelas ponga todo a su ímpetu en tener una reunión con Kast, pero más allá de esto está claro que el advenimiento de esta nueva era, con un Milei como cabeza de playa en América del Sur, va consiguiendo cada vez más, lamentablemente, la continuidad de esta tarea, en momentos en que, bueno, todas las miradas están puestas, por supuesto, en lo que acontezca en el Caribe, con la agresión que perpetra Trump contra Venezuela y la advertencia contra Colombia, y las elecciones que se vienen, además, en Brasil y en la propia tierra de Gustavo Petro. Así que nos espera un par de años movidos,
y veremos lo que acontece con esta reunión, de la cual seguramente no habrá ninguna declaración que hagan en la Rosada, y tampoco nada bueno que pueda esperarse para los laburantes y para el contexto en el que estamos viviendo, Carlos. Gracias, Fabián. Abrazo grande para vos. Abrazo grande. Fabián Wellman en el móvil 2 de la M530 describiéndonos, viene a festejar con Javier Milei, el presidente chileno, su triunfo en la segunda vuelta ayer. Es alguien que reivindica abiertamente el legado de Augusto Pinochet, 17 años de sangrienta dictadura en Chile. No solo no niega ser negacionista, sino que una parte de su voto, el voto de la derecha dura, al que sumó el voto de la derecha se jacta. Y del centro se jacta, se ufana. Acá lo niegan, dicen que no, buscan la vuelta. En Chile, que es un país mucho más dividido al respecto desde siempre, desde el retorno de la democracia, sobre el pinochetismo o el no pinochetismo, pasó. También, aparte de los asuntos epocales, de la influencia estadounidense, hay que juzgar el peso de las gestiones a la hora de evaluar qué pasó en Chile con el balotaje en que la derecha le sacó 17% de votos a la única candidata de izquierda, uniendo los votos de la derecha, la ultraderecha, el medio y los que son de una facción de la política que pretende estar en el medio cuando hay izquierda y derecha, y que fueron funcionales en el golpe de Pinochet y en el triunfo de Kast a los intereses de su derecha. No dejo de preguntarme, y sabés que no me lo pregunto ahora, por resultado electoral del país vecino y limítrofe de Chile. Que lamentamos, obviamente. Que lamentamos, por supuesto, porque además de ser pro-pinochetista, también es hijo de un general nazi, que digo que no es lo mismo, ¿no? Ser hijo de un... Saluda con el saludo nazi, sí. O sea, digo, ser hijo de un nazi es ser hijo de un nazi, ¿no? En ese sentido, digo, en la construcción amorosa. Porque además no lo critica, sino que lo reivindica también. Exactamente, claro. Pero lo que te vengo diciendo hace bastante, ya cumplimos 3 años acá, ¿no? Desde que he arribado a esta mesa y que tengo posibilidad de tener este micrófono y de expresar humildemente la pregunta de si no estarán obsoletas las categorías de izquierda y derecha cuando Boric, asumiendo como izquierda, ¿no? Sumado a esa lucha estudiantil digamos, para frenar. Él era un emergente de esa propia lucha. Claro, pero para frenar la privatización de la educación, o que dejara de ser privada la educación chilena, después a la hora de conocer el Estado, de poder gestionar una geopolítica ideológica también, ¿no? Que era mucho lo que le decían a Alberto sus secuaces o esbirros, es basta de geopolítica e ideología. ¿Qué será gobernar un país si no es sostener firme las convicciones ideológicas y tener una proyección estadista, ¿no? Estadista de Estado del panorama geopolítico? Si no, ¿para qué querés conducir los destinos de un país, ¿no? Si no querés que sea una nación, si querés que sea colonia. Entonces me pregunto si no habrán quedado obsoletas, y es pregunta, estas categorías para esta coyuntura actual de este siglo XXI. Si me preguntas a mí, creo que están más vigentes que nunca. Bueno, a mí me entra la duda de si no estaremos pecando de binarios y que ya no hay solo cielo e infierno, sino que hay un poquito de todo en cada parte. Es una forma de pensarlo. Un detalle, Sebastián Piñera, el presidente democrático que representaba el centro y la centro derecha de Chile, también se había formado en un colegio alemán, siendo hijo de una personalidad de mucho dinero en su país, y cuando fue de visita oficial a Alemania, dijo: yo sé cantar el himno alemán, y cantó el himno nazi. Nada más y nada menos que el himno nazi alemán, el presidente de Chile Democrático. Pero ese, al lado del que ahora gobierna, era un tibio. Es decir, los nazis siempre estuvieron. Hasta que los rusos le pusieron un límite también. No, pero no hablo allá. Siempre estuvieron acá, allí, sí. Acá y en todas partes. En Latinoamérica sí, escapando justamente del juicio de Nuremberg. Y los hijos y los nietos, etcétera, etcétera. Solo que a veces no queremos verlos. Bueno, cuando los vemos, pasan las cosas que pasan. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno.
Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. ...15 y 37 minutos de esta tarde... habíamos prometido un momento importante del programa que viene ahora... en torno a la sanción de la Ley Audiovisual Bonaerense, que ya es un hecho... y con un miembro del Foro Audiovisual Bonaerense aquí con nosotros. Es así, Carlos, como lo decís. Está con nosotros Mario Verón. Bienvenido, Mario de Ensenada. Mario Verón, Gracias. Que sos miembro del Foro Audiovisual Bonaerense. Un poco para contarnos también que al estar promulgada esta ley, cómo va a ser su implementación y qué beneficios trae tener una protección de nuestra propia industria audiovisual en tiempos tan aciagos para la cultura nacional, donde, digamos, a nivel de gestión nacional, casi que quiere destruirse toda política que proteja nuestro patrimonio no cultural. Bueno, Marina, Carlos, gracias por la invitación. Y contento, pero con este sabor agridulce, ¿no? Claro. Estamos en... la verdad que... a ver, para hacer un poco de memoria, digamos, un poco de... desde el 2014 había una ausencia legislativa frente a una legislación que contenga la industria audiovisual. Tengamos en cuenta que 15 provincias argentinas ya la tenían. La provincia de Buenos Aires es la que aporta mayor cantidad de espectadores, 40% de espectadores de los cines son de la provincia de Buenos Aires, la mayor en cantidad de espacios académicos de formación vinculadas no solamente al cine, sino al universo de la comunicación audiovisual, la que aporta mayor locación de rodajes, y bueno, estaba ausente esto, y hay que decirlo también que ya desde hace muchos años, 2014, en la región de La Plata se comenzó un poco a pensarse esta ley, se hicieron diferentes actividades, pantallazos, charlas, y bueno, en el 2020 todas esas experiencias, digamos, en diferentes lugares, uno de los lugares fue muy importante, fue la región de La Plata, se traduce en la organización del Foro Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, donde diferentes experiencias convergen, y en el medio de la pandemia, un momento sumamente difícil para la humanidad, empezamos a reunirnos por Zoom y a armar comisiones, hicimos un anteproyecto de ley, con compañeras que van desde Henderson, Olavarría, Bahía Blanca, Pedro Luro, Buratovich, bueno, Mar del Plata, bueno, toda la provincia atravesada, digamos, de trabajadores audiovisuales. Hicimos un anteproyecto de ley que se lo acercamos en su momento al Poder Ejecutivo, cuando tuvo la voluntad, digamos, de empezar a trabajar en esta ausencia, y que poco tiene el espíritu de esto, y en ese tránsito también como nos organizamos y fuimos trabajando en lo que definimos como comisión de cabildeo, hablando con diputados, con amigos y no tan amigos, pidiendo esos porotos necesarios hasta llegar a la Cámara de Senadores y la pronta sanción que se dio hace escasamente un mes, y donde realmente
luego de un trabajo de participación muy grande y mucho cansancio, festejamos, pero en un contexto de suma violencia, no solamente para la cultura argentina, sino para nuestro país. Así que sí, estamos contentos, pero también estamos como preocupados. Sí. Claro, porque es muy difícil, o sea, celebro todo el cabildeo, el trabajo, todo ese tiempo, la perseverancia, la persistencia y la insistencia para lograr un marco legislativo y regulatorio del propio cine provincial, y también creo que tiene perspectiva federal. Pero me pregunto si, como ente autártico, mañana pasado se va a discutir en el legislativo, en diputados, el presupuesto, si va a reducir, y somos la variable de ajuste, los entes autárticos o las asignaciones descentralizadas de los organismos culturales, y el Inca va a desaparecer, ¿cómo va a converger, que es la palabra que usaste, o a cohesionar los marcos regulatorios de las provincias, si no hay un ente autártico nacional que sea, el que conglomere todo aquella política pública del cine? La verdad que es acertada la pregunta, y nosotros también nos preguntamos cómo hacerlo y estamos pensando cómo hacerlo, y en principio hacerlo es también defender esto que nos está pasando. La provincia de Buenos Aires no es una isla, digamos, claro, no es provincialismo. No es provincialismo de ninguna manera, y es por eso que aprovecho esta oportunidad, mañana, martes, a las 16 horas, en el auditorio de ATE, Unidos por la Cultura y todas las asociaciones de cine y trabajadores audiovisuales, nos reunimos, y de manera federal, porque también va a haber un Zoom, va a haber asamblea en la ENERT del Norte, para pensar esto que plantea Marina, que un poco, obviamente, repercute y condiciona a esta nueva sanción, que tiene la acotación de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, en paralelo tenemos muchos frentes, uno un poco más amigable, que es trabajar en una reglamentación de una nueva ley de cine en provincia de Buenos Aires, y otro claramente de defensa. ¿Los centrales de dónde vienen los fondos para que se pueda aplicarse la ley? Sí, los fondos de la ley, que es una ley audiovisual, no es una ley de cine. Es importante remarcar esto, porque cuando empezamos a pensar y soñar en una ley no queríamos recortarla en eso. Encorsetarla, pero sí articularla en el audiovisual, en el registro total de lo que se pueda producir desde el audiovisual, ¿eso querés? Exactamente, con nuevas narrativas, con nuevas formas de decir, series web, otra tecnología, nuevos videojuegos, articulando también con las instituciones educativas, con los espacios formales y no formales de educación, con los espacios comunitarios, porque es importante también el sector comunitario, que justamente no solamente el cine y la música está siendo atacado en este desfinanciamiento nacional, sino también ese tercer sector, el que dice, el que contiene, el que lleva otras voces, ¿no? Propone eso, y también una regionalización, para que esos fondos lleguen de manera equitativa a esas regiones, ¿no? Con un cash rebate, que vendría posiblemente a facilitar claramente, nadie está en contra de las grandes o medianas películas, o que vengan capitales de afuera, pero no con carácter extractivista, ¿no? Sino que dejen algo en la provincia, para que las pequeñas y películas, producciones, o alimentar todo este ecosistema. Entonces, vamos a trabajar en la reglamentación para que eso intentar que suceda, pero en un contexto sumamente complejo, muy complejo. Adverso, ¿no? Pensaba que hay 15 provincias que ya tenían sus leyes audiovisuales, algunas muy notables con producción, otras más chiquitas, etcétera. San Luis, Tucumán. Claro, y que la provincia de Buenos Aires es muy grande. Las cifras que vos dabas recién así lo grafican: el 40% del público que va a la sala de cine va a la sala de cine en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los que estudian cuestiones relacionadas con el campo audiovisual estudian en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo no se había logrado la ley. A veces los sueños de los colectivos demoran mucho en impactar en el poder político, y mirá que no se trata de una provincia que no hayan gobernado los que están cerca. Sí, la verdad que tenemos una compañera de la Ciudad de La Plata que es historiadora en cine, y decía que ya en el año 1985 había un anteproyecto de ley, fue un intento entonces yo no lo sabía, me acabo de enterar hace poco. Entonces uno piensa sobre aquellos que deciden soñar o se transforman en compañeras que van por lo mismo y uno no lo sabe. En este camino hubo participación de diferentes sectores, el foro es uno bien importante.
la regional de la Ciudad de La Plata también es importante, como otros sectores, como hemos articulado con la multisectorial, digamos, nos parece que... Todo eso dentro de los institutos de cultura que dirige Florencia Saintuto, o sea, no porque es a través del instituto que se van a repartir los fondos. Mirá, hubo una instancia previa de articulación entre las organizaciones, entre esa la multisectorial, el Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, para tener políticas claras de acciones. Por ejemplo, el cabildeo fue una de las políticas claras y bueno, contar que era necesario que esto suceda. Florencia es la presidenta del Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y un poco es la encargada, junto a su equipo, de armar una mesa de trabajo, que es el compromiso de la gestión, para que la reglamentación pueda implementarse, pero también para encorsetarse estas cuestiones que al menos el sector quiere que estén encorsetadas y cuidadas. Por ejemplo, la equidad en la repartición de esos fondos y que sean federales. Digamos, que exista un cash y rebate. Es cierto, lo queremos, que inversiones, pero que también no sea una política extractivista sobre nuestra propia provincia. Pensar cuántas películas queremos hacer o cuántas producciones audiovisuales queremos hacer. ¿Queremos hacer 20 grandes y gigantes o queremos hacer 100 pequeñas y medianas? El espíritu que queremos también es entender que esas producciones, al menos desde el Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, que esas producciones no son mercancía, sino que son un bien cultural. Digamos. Uno piensa, yo mientras hablas voy pensando en los escenarios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En las ciudades grandes, emblemáticas, Mar del Plata, por situar solo una, donde ¿cuántas películas se han filmado? ¿Cuántas películas porteñas se han filmado en Mar del Plata? Yo 3. ¿Cuántas películas de entretenimiento de masas? Pienso en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, en el Corredor Norte, en las ciudades del Corredor Norte como Junín, con una historia autónoma y propia, o La Barría, Bahía Blanca. Es decir, habría tantos polos de producción, tantos escenarios, tanta cinematografía tácita, que es imposible pensar que no ha ocurrido antes. ¿Por qué no ha ocurrido antes? ¿Qué demora ha habido en la construcción de una democracia audiovisual para que la provincia de Buenos Aires no conste de todos estos elementos y los explote y los aproveche? En tu pregunta está la respuesta. El Festival de Mar del Plata, sin ir más lejos, ¿no? Es lindo eso de preguntarse y responderse, ¿no? Porque en la pregunta misma me parece que está intrínseca la respuesta, que es ¿por qué no se hizo? Bueno, en realidad no es que no se hizo, sino en cómo se distribuyó, y que eso es lo democrático que dice acá Mario Verón de la distribución, ¿no? Quien democratiza es quien distribuye, ¿no? Lo mismo que en un presupuesto, lo mismo que cuánta participación tiene, depende de lo que vos quieras financiar o invertir. Pero a veces para alguna gente de la decisión política de un gobernador. Pero la decisión política y a veces lo que a alguien toma la decisión le parece un gasto, en general a mucha gente que sabemos que la educación, que la salud y la cultura son inversiones y no gastos, ¿no? Y que a veces solamente le sirven a algunos, como bien decía, como mercancía. Por dar un ejemplo en el mundo. Un lugar en el mundo, la película de Adolfo Areistarain con Federico Lupi, Cecilia Roth, Leonor Benedetto y José Sacristán como estrella, fue filmada completamente en San Luis. Existía una ley de cine en San Luis, no es para elogiar a San Luis o no, sino me fui al pueblo. Hizo un mundo en San Luis donde se construyó una película que después, sin que nadie supiera dónde fue filmada exactamente, dio la vuelta al planeta Tierra. Miren, yo lo que pienso es que hay todo un discurso, ¿no? Que es la disputa de sentido, ustedes lo hacen a diario, todo el tiempo en el buen sentido, y que tiene que ver, por ejemplo, los grandes medios de comunicación inmediatamente de la noticia salieron a decir que esta era el Inca de Kicillof, y la verdad que no se parece en nada. No se parece en nada. No es el Inca de Kicillof. Hay todo un sector atrás, trabajando hace muchísimos años, dejando tiempo, postergando proyectos personales, dedicando tiempo para el bien común, que se traduce en una decisión política que se cristaliza en una ley. Una ley que busca que lo que busca la ley, ojalá vamos a poder ver los resultados dentro de 15 o 20 años, porque también hay una ventana para poder grabar a las plataformas que se deja la ley, pero bueno, es un tema un poco largo, o engorroso para la audiencia. Para este momento, pero lo que buscamos es que los realizadores de Pedro Luro se puedan narrar a sí mismos y pueden narrar, no sé, a las mujeres que entran a los campos de cebolla y laburan 11, 12 horas por fuera del marco jurídico laboral, y sean ellos mismos quienes se narren, que los realizadores y realizadoras del conurbano bonaerense puedan narrar a sus propias comunidades y no que sean estereotipados como si todos los pibes que viven en las barriadas se comen las heces.
buscamos que construir esa identidad, esa memoria bonaerense, pero que para que podamos, digamos, en un futuro saber quiénes somos. No podemos yo no puedo imaginarme cuando veo estos ataques, la derogación del artículo 195, 196, no puedo imaginarme un país sin el cine de Leonardo Fabio. Cuando retrocedí... Yo tampoco, compañero, quédate bien tranquilo, que sin Leonardo Fabio no me lo imagino. Recién hablaba del Vasco Aristaray, no. Bueno, cuando retrocedió Mario y planteó que ya en el 85, es decir, el gobierno de Armendáriz, alfonsinista en la provincia de Buenos Aires, hubo un proyecto de ley, en el Instituto de Cine asumió Manuel Antín, y el diagrama que tenía de la producción de cine era que los muy millonarios, María Luisa Bember, Leopoldo Torre Nilsson, por ejemplo, Héctor Olivera, Ayala, que eran dueños de Aries, eran los que podían hacer películas, y que para la clase media no acomodada el sueño de un director de cine era imposible. Bueno, democratizó el acceso primero al estudio de cine y después a los créditos del instituto. Democratiza quien distribuye. Distribuyan bien, viejo carajo. Al respecto, durante un montón de tiempo en el menemismo se retrocedió a la etapa inicial, solo hacían películas los que ya estaban consagrados por el mercado de cine. Es decir, una discusión que ha durado toda la democracia. Leonardo Fabio pudo filmar sus primeras películas porque un papá político poderoso, Leopoldo Torre Nilsson, le daba el material sobrante, no porque tuviera apoyo del Estado, el material fílmico sobrante para que él filmara, pero lo hizo. Entonces, en esto nos va, como decíamos al principio con Héctor Alterio, nada menos que la identidad nacional, lo que después recordamos, todo lo que sabemos de la Patagonia trágica, lo sabemos por la película. Sí. Nadie más sabe nada que no esté en la película. Eso es verdad, y en relación a los gauchos judíos. Sí. Lo que plantea Marina es súper importante, ¿no? Distribuyan bien, dice. Bueno, por eso nosotros queremos, digamos, que hay la creación de un consejo asesor provincial, que en la ley dice carácter consultivo, digamos, el sector me parece que no debe ser... esos consejeros. Esos consejos... Desde el foro pensamos de ninguna manera que nuestro sector debe ser consultivo, sino que debe ser parte para poder garantizar que esos recursos lleguen de manera equitativa a todas esas regiones. Y te escuchaba claramente, digamos, cómo el cine es un espejo, digamos, cómo nos espejamos y cómo hay algunos relatos que... A veces yo no quiero que el cine envejezca, sino que quiero que envejezcan algunas películas, porque cuando envejecen esas películas, algo está mutando o algo está cambiando. Y me acordé, Marina, de tu película, esa tan hermosa, que vi hace tantísimos años, El Polaquito. Claro. Y uno la ve y dice, che, esto cuando se filmó, porque esto está, ¿no? Ese escenario de Buenos Aires. Parece no han pasado 20 años, sino que se filmó ahora. Y uno quiere que envejezca esa historia, ¿para qué? Porque eso algo muta. Constitución ahora y totalmente. Está muy más que nunca. Para quien no lo supiera, Mario Verón, ¿a qué te dedicas vos? Bueno, al cine, esperemos que siga siendo así, pero trabajo en una institución de derechos humanos. La Comisión por la Memoria. La Comisión Provincial por la Memoria es un ente autártico de la provincia de Buenos Aires que está presidida por Adolfo Pérez Esquivel y que tiene en custodia, entre tantas cosas, digamos, el archivo de la DITBA, de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, que nos espió desde 1956 o mucho antes también, porque hay archivos de anarquistas, hasta 1998 que habían inventado un canal de televisión VHS que iban con el cucurucho a preguntarte qué hacías en esa manifestación. ¿Y en el cine, en materia cinematográfica? Mirá, ahora hice una película en Misiones que se llama Fidel Niño Valiente, que se estrenó en el cine. Mucho se está filmando en Misiones. Sí, me encanta porque hay una ley en la provincia de Misiones. Sí, pero y después ahora terminé una película que filmé en Francia sobre hablando recién de esta nueva figura, hijo de un nazi, un señor de 103 años que está vivo en ese momento, que vivía solo en Toulouse, que estuvo en la guerra en la guerra civil española, era cartero, llevaba las cartas a sus 16 años y fue capturado ahí por los franquismos, tuvo un tiempo en cautiverio, después 5 años preso, se unió al ejército francés, en cautiverio por los nazis en Sagan, y luego se exilió en Toulouse. Es un ensayo sobre ese señor. La ciudad rosa. Mucho antes de ser funcionario del macrismo, el director jujeño Miguel Pereira filmó una película llamada La deuda interna, ¿no? Una historia jujeña sobre Malvinas y lo que no había sido contado nunca sobre los combatientes de Malvinas. La deuda interna, la deuda que
este país, este estado, y la provincia de Buenos Aires y su estado, tienen para con el cine, del que se vanaglorian en los festivales cuando aparecen los flashes o las luces de la televisión, y por el que todos tendrían que hacer un poco más de lo que se hizo, pero no para alimentar al monstruo de la comunidad del cine, sino porque el cine resulta muchas veces, eso decía Jorge Cosia, el espejo en que nos miramos. Y es bueno verse en un espejo propio. El asunto es cuando el espejo es de otro y entonces no te ves, o te pasa como a la madrastra de Cenicienta, que el espejo le repite, son las más bonitas, porque el espejo está comprado, hasta que un día ya no sos la más bonita y vino otra más bonita que vos. ¿A cuántos le falta un espejo propio? Mírense al espejo, o miren las propias películas argentinas. También voy a decir acá que Fernando Martín Peña lucha hace muchos años por una cinemateca, y a mí me parecería justo que Argentina tuviese a resguardo todo el acervo cultural. A contrapelo contra este gobierno, pero nos los debemos para el próximo. Yo, en tanto, me quiero poner al final del programa la camiseta. Me voy a poner esta camiseta hoy. Qué linda camiseta. Ponete la 10, Carlos. Me pongo la 10 de los cuadernos de Sol Obrero, que es un emprendimiento de encuadernación, arte y diseño, justicialista, nacional y popular. ¿A usted qué le tocó? Y bueno, estoy con el corazón y estas iniciales en mi corazón, que son Cristina Fernández de Kirchner, yegua nunca mascota, soy una fusilada que vive. Hoy es lunes, a las 19 vamos a estar con las locas de los lunes. Las locas de los lunes ahí en la puerta de la casa de Cristina, en otra San vez. José 1111, para reclamar la inmediata liberación de la compañera Cristina Kirchner, presa y proscripta, pero es inocente y tiene que estar libre. Yo tengo aquí los de las patas en la fuente, un poquito coloreado todo como corresponde. Los cuadernos del Sol Obrero Emprendimiento se consiguen a través del www.solobrero.com.ar, un sitio en la web, o Instagram @solobrero. Si vamos a anotar los militantes del papel y la virome, del papel y el lápiz, tenemos la posibilidad, o incluso si queremos regalar, de lo propio. Estamos concluyendo el programa, pero vamos a despedir a Mario Verón. Sí, le queremos agradecer a Mario Verón de que haya venido en función de la defensa y el cuento de cómo viene esta ley de audiovisual bonaerense. Y decinos, Mario. Sí, perdón, me voy a rectificar. Mañana la Asamblea por la Cultura, frente al proyecto de reforma que fulmina un poco a la cultura argentina, es martes 16 a las 17:30 horas en Carlos Calvo 1378 en el auditorio de ATE Capital. Quería ganarnos unos minutos del final para Ernesto Acher. Se fue uno de los fundadores de Lelutier, un músico extraordinario y un gran cómico. Lo vamos a recordar con un poquitito de la cantata de Don Rodrigo. ¿Se acuerdan al principio de Lelutier? Ahí vamos. Gracias. Estando el barco al llegar a donde cumplir mi pena de esclavos, oigo un cantar que al negro destino suena. Sabayanengenimon, solangengayanengo, Samayanengerangeon, Sangayobay huengo, Samayanengerango, Samangoengo, Samangalengangelon, Samangalengelon, Samangalen golen, Mayasengela achikorian, Samaye metenga, Samay guana, guana catal, Ayamete, ayebe achikorian. Ayebete que le vayan amén, obayasa, tebete, obayasa, tebete, obayasa, achikoria, ayayo, acatu, ayatu, acayo, ayayo y tú, acá, chicoria. Zapata la casa, la palacate, zapata la casa, la palacato, achikoria, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Acá toco yo, acá toco yo, acá toco yo, acá tocaba yo. Mas, ni bien llegué a tierra firme, fui de pronto conmovido por los ojos renegridos de una morena. Y revivieron mis sueños de viejo conquistador, sed de guerra, del amor que el alma llena. Ya
vendrá otra gente a conquistar las Indias. Yo me quedo aquí a conquistar mi negra. Y con el fin de nuestro pequeño pero emotivo homenaje al gran Ernesto Bacher terminamos el programa. Gracias, Carlos, por este lunes, y cada lunes nos vemos mañana. Muchas gracias a toda la audiencia y a todo el equipo. Gracias. A los que nos hicieron reír y divertir, gracias dobles.